Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer estas macetas que ya tienen la base incorporada. Así que es solamente poner la planta. Estas dos están realizadas con el hilo del grosor 4 milímetros y un ganchillo de 3 milímetros y medio. Tienen 6 centímetros del alto y 6 centímetros del diámetro. Y esta maceta está realizada con el hilo del grosor 5 milímetros y un ganchillo de 4 milímetros. Tiene 7 centímetros de la altura y 8 centímetros del diámetro. Los dos hilos que utilizamos tienen que tener el mismo grosor. Aparte del hilo necesitamos un poco de relleno, un círculo del cartón del mismo tamaño que la base para que esta parte quede rígida y no se desforme, y algo para poner peso a la maceta. Podemos utilizar un poquito de arroz o algunas piedrecitas. Las dos macetas están realizadas con el mismo patrón. Formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, hacemos un punto de cadeneta y marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. En este punto vamos a cerrar la vuelta. Ahora hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta justo en el punto donde tenemos el marcador. Todas las vueltas vamos a cerrar con un punto deslizado. El extremo del anillo mágico podemos llevar junto con la vuelta para esconderlo. Y todas las vueltas vamos a empezar con un punto de cadeneta. Subimos un punto de cadeneta y ahora marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y aquí otra vez vamos a cerrar la vuelta. El motivo de la vuelta número 2 es un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Tenemos que hacer 8 aumentos. Después de hacer 8 aumentos, todavía nos queda un punto. Este es punto deslizado de la vuelta anterior. Este punto no se teje. Así que hacemos el último aumento, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta y volvemos a colocar el marcador. El marcador colocamos siempre después de hacer la cadeneta. El motivo de la vuelta número 3 es un punto y un aumento. El motivo repetimos 8 veces. El primer punto tejemos siempre en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta, donde hemos hecho el punto deslizado. Un punto y ahora un aumento, que son 2 puntos bajos en el mismo punto. Y repetimos un punto bajo y un aumento. Y repetimos el motivo durante toda la vuelta.
saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Vuelta número 4, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. El motivo que vamos a repetir durante toda la vuelta es 2 puntos bajos y un aumento. Aquí también empezamos en el mismo punto donde hemos hecho el punto deslizado para cerrar la vuelta y hacemos 2 puntos bajos y un aumento. Los aumentos nos coinciden en todas las vueltas. 2 puntos bajos y un aumento. Y aquí también, al terminar la vuelta, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto que tenemos marcado. Vuelta número 5. Subimos un punto de cadeneta, colocamos el marcador. El motivo que vamos a repetir durante esta vuelta es 3 puntos bajos y un aumento. Y aquí el aumento también nos coincide con los aumentos de las vueltas anteriores. Tres puntos bajos y un aumento. Y repetimos el motivo hasta terminar la vuelta. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Ahora vuelta número 6. Subimos un punto de cadeneta, colocamos el marcador. Esta va a ser la última vuelta de la base. En esta vuelta el motivo que nos corresponde a tejer son 4 puntos bajos y un aumento, pero vamos a desplazar un punto hacia la derecha para que no nos coincidan los aumentos, porque aquí donde tenemos los aumentos ya se forman picos. Así que el círculo no queda perfecto. Entonces, para evitar esto, vamos a empezar con 2 puntos bajos. Solamente el primer motivo va a cambiar. 2 puntos bajos y un aumento. Pero ahora el motivo que vamos a repetir son 4 puntos y un aumento. Cuatro puntos y ahora un aumento. Y repetimos 4 puntos bajos y un aumento. Esta parte de 4 puntos bajos y un aumento repetimos 7 veces en total. Y la vuelta deberíamos terminar con 2 puntos bajos. Hemos empezado con 2 puntos bajos y un aumento y tenemos que terminar con 2 puntos bajos para completar el primer motivo. Entonces continuamos repitiendo 4 puntos bajos y un aumento. Después de repetir la séptima vez el motivo, nos quedan 2 puntos y el punto deslizado. Entonces tejemos 2 puntos bajos, saltamos el punto deslizado y como esta es la última vuelta de la base, la vamos a cerrar de otra manera. Soltamos el punto, pasamos el ganchillo desde atrás hacia adelante por el mismo punto donde tenemos el marcador, cogemos el punto y lo pasamos hacia el otro lado. Colocamos la hebra y ahora vamos a hacer 9 vueltas sin aumentar. Subimos un punto de cadeneta, colocamos el marcador
Y la primera vuelta vamos a tejer en la parte posterior de la vuelta anterior, en la parte trasera. Y hacemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Y aquí también vamos a cerrar las vueltas con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. Ya tenemos una vuelta sin aumentar. Tenemos que hacer otras 8 vueltas más sin aumentar, pero el resto de las vueltas ya vamos a tejer en punto entero. Subimos un punto de cadeneta, colocamos el marcador y tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Todas las vueltas empezamos con un punto de cadeneta, después de subir un punto de cadeneta colocamos el marcador y todas las vueltas cerramos con un punto deslizado en el punto marcado. Ya tengo las 9 vueltas sin aumentar hechas, todavía nos quedan 2 vueltas. Al tejer la vuelta siguiente vamos a colocar este redondel para tapar el relleno. Esta parte tenemos que hacer de la misma manera que la base. Tiene la misma cantidad de vueltas y la misma cantidad de aumentos. Tiene que tener el mismo tamaño. Deberíamos utilizar el mismo grosor del hilo. Preparamos esta pieza y para la parte de abajo, para la parte de la base, para que no pierde la forma, recortamos un círculo de un cartón rígido y lo colocamos en la parte de abajo. Así, de esta manera, aunque rellenemos la maceta, la parte de la base se va a quedar plana. Entonces, ahora la vuelta siguiente. Aquí también vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Subimos un punto de cadeneta, colocamos el marcador y para unir las dos piezas, primero introducimos ganchillo en la parte de la maceta y ahora vamos a introducir ganchillo en la parte posterior de un punto. Y aquí tenemos que hacer un punto bajo. Cogemos la hebra y la sacamos hacia adelante y cerramos el punto. Y repetimos. Primero pasamos por la maceta y ahora pasamos por la base, por el siguiente punto. Como tenemos la misma cantidad de puntos en las dos piezas, nos tiene que coincidir perfectamente. Y hacemos un punto bajo. Primero vamos a cerrar hasta la mitad, rellenamos la maceta y continuamos. Y ahora colocamos el relleno. Antes de colocar relleno, en la parte del fondo
Voy a colocar una bolsita con unas cuantas piedras para dar peso a la maceta, para que después de colocar una planta que no se caiga. Entonces coloco esta bolsita debajo y ahora por encima voy a poner un poco de relleno. Y continuamos cerrando para que no salga el relleno. Unimos los dos últimos puntos y ahora cerramos la vuelta como siempre con un punto deslizado en el sitio donde tenemos el marcador. Ahora la última vuelta, subimos 2 puntos de cadeneta, vamos a hacer un punto alto en el mismo sitio donde hemos hecho el punto deslizado. Un punto alto y otro punto alto también en el mismo sitio. Tenemos 2 puntos altos y 2 cadenetas en el mismo punto. Ahora saltamos 2 puntos y en el tercer punto hacemos un punto deslizado. Y repetimos 2 puntos de cadeneta y 2 puntos altos en el mismo punto. 1 y 2. 2 puntos altos, saltamos 2 puntos y en el tercer punto hacemos un punto deslizado. 2 puntos de cadeneta y 2 puntos altos. Saltamos 2 puntos y en el tercer punto hacemos un punto deslizado. Y repetimos esta parte hasta terminar la vuelta. Hacemos el último motivo, cerramos la vuelta con un punto deslizado, hacemos un punto de cadeneta, cortamos el hilo, cerramos el punto y el extremo escondemos dentro. Y ya tenemos la maceta terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta la podéis dejar en los comentarios. Y si todavía no estáis suscritos a mi canal lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.